Queridas y queridos estudiantes y público en general, estoy aquí para presentaros esta obra, Una huelga de obreros en Vizcaya, pintada por el madrileño Vicente Cutanda a finales del siglo XIX, concretamente en 1892, y expuesta hoy en el Museo del Prado. Por situar un poco a nuestro autor, Cutanda nació en Madrid en 1850. Su padre fue un importante investigador, un científico, director del Jardín Botánico de Madrid y creador de la Cátedra de Botánica de lo que hoy es la Universidad Complutense. Sin embargo, a Vicente nunca le interesaron las plantas. Él tuvo su atención puesta desde pequeño en el arte. Cutanda vivió buena parte de su vida en Toledo, donde ya de adulto trabajó como profesor de dibujo largos años. Y llegado el momento se trasladó a Baracaldo, localidad de Vizcaya, donde entró en contacto con las realidades de los obreros de la época. También fue allí donde desarrolló la mayor parte de su producción artística, que podría encuadrarse en el movimiento del realismo pictórico, una tendencia profundamente comprometida con las clases más bajas de la época. Así, sus pinturas se caracterizan por tener un fuerte carácter social. Para Cutanda era importante ser capaz de mostrar, a través de sus obras, las condiciones de vida, las luchas y las inquietudes de los trabajadores con los que convivía. Y en el contexto del País Vasco, donde se encuadra la pintura que hoy nos ocupa, estos trabajadores estaban ligados esencialmente a la industria siderometalúrgica. Una huelga de obreros en Vizcaya es reflejo de esto que comento. En la representación se observa una masa de hombres vestidos con ropa de trabajo protagonizando una escena de protesta, una escena de reivindicación, una huelga. Si hubiera que describir con un color el cuadro, creo que todos coincidiríamos en que sería el gris, ¿verdad? El gris del humo, el gris de las blusas y los monos desgastados por el uso, el gris del metal, del paisaje industrial que se intuye en el horizonte, todo es gris, como también lo era la realidad de la mayor parte de los obreros durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Sabemos que la revolución industrial fomentó la emigración masiva de familias desde el campo a las ciudades fabriles, a las que las personas acudían en busca de un trabajo que mejorara las condiciones de miseria en las que muchas vivían. Pero la realidad fue que, a pesar de sus nuevos empleos, por norma general la situación de los obreros no mejoró. Las jornadas laborales eran larguísimas, de hasta 14 horas en algunos casos, y los salarios difícilmente aseguraban la propia subsistencia. En aquel momento estaba mal visto que las mujeres trabajaran, pero muchas se veían obligadas a hacerlo porque los sueldos de sus esposos no eran suficientes para mantener a la familia al completo. Su salario, eso sí, era menor. También se daba la circunstancia, al no existir regulación al respecto, de que muchos niños, ya desde los 6 o los 7 años, entraran a trabajar en las fábricas. Y es en este contexto en el que se encuadra la obra de Vicente Cutanda. Durante estas décadas, obreros de todos los sectores se pusieron en huelga en un número incontable de ocasiones, exigiendo a los dueños de las fábricas en las que trabajaban mejoras en sus condiciones laborales, y a los políticos que gobernaban leyes que les protegieran de la explotación y les ofrecieran garantías de dignidad. Y con ellas, con todas estas huelgas y protestas, lentamente consiguieron conquistar muchos de los derechos sociales de los que hoy todos disfrutamos. ¿Dónde creéis que tiene su origen la jornada laboral de 8 horas? ¿O la abolición del trabajo infantil? ¿O algo tan básico como el derecho a la baja por maternidad? Todas estas victorias para la clase trabajadora nacen de escenas como la representada en Una huelga de obreros en Vizcaya.